basificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo del pH que yo tengo aquí, se ve afectado esto. Segundo factor, la solubilidad. Tercer factor, la capacidad de ionización. Cuarto factor, Área. lo que vendría siendo Q, que es lo que se conoce como coeficiente De difusión. de partición, que es la capacidad de una sustancia de ser soluble tanto en agua como en grasa. ¿Estamos? Y finalmente, la superficie de absorción. ¿Estamos? Son los 5. ¿Dónde? Partición. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuáles eran las tres, perdón? Capacidad de ionización. Ok, vámonos de la mano poquito a poquito. La primera, que tiene que ver con las tres que siguen, con las otras dos que siguen, perdón, está muy sencilla. Esta se rige en función de lo que se conoce como la ley de Fick. Y así es. ¿Por qué? La ley de Fick me dice, muy sencillo, un compuesto ácido en un medio ácido no forma cargas, no hay presencia de cargas. Y si no hay presencia de cargas, se aumenta la liposolubilidad y por consiguiente se aumenta la absorción. ¿Sí? Si es uno básico, está en un medio básico, sucede exactamente lo mismo. No hay presencia de cargas y por consiguiente se aumenta lo mismo. Pero ¿qué pasa al revés? O sea, si es uno básico, digo un medio ácido, en un medio ¿qué? Básico, y uno básico en un medio ácido. Aquí hay presencias de ¿qué? Cargas, y entonces todo lo demás se afecta. ¿Pero por qué sucede eso? Por la siguiente cuestión. Porque esta porquería, si aquí hay un pH, aquí, puede afectar esto. Y dependiendo de las cargas que yo le puse, vamos a poner que yo tengo esta porquería así, la tengo así, la tengo así, o no la tengo con cargas. ¿Me explico? Si forma cargas, y dependiendo de cómo estén acomodadas, positivas con positivas, ¿qué pasa? Se repele. Cuando viene aquí, ¿qué pasa? Se repele. repele. Si estuvieran así, ¿se qué? Se atraen, pero cuando llega con estas, Se repele. se repele. Lo mismo sucedería aquí. Entonces, si yo tengo carga, se ve afectado. Y si se ve afectado, dependiendo de esto, entonces, ¿qué pasa acá? Ya no pasa. Y si ya no pasa, pues está afectando a la concentración, ¿qué? Plasmática. Plasmática y a todo lo demás. ¿Me explico? Por eso no debe tener presencia de carga. No debe de haber carga. Pero eso va a ir en función de esto y del medio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Para que pueda pasar. Por consiguiente, el pH del medio afecta a las constantes de cada uno de los medicamentos. No es lo mismo tomar aspirina, ácido acetilsalicílico, que el Alka-Seltzer, que es una base, o una penicilina, o una cefalosporina, que son neutras. ¿Me explico? Y entonces, este afecta, por lógico, a la solubilidad y por consiguiente, dependiendo de su pK y pKb, la capacidad de formar iones. O sea, hay fármacos que forman más rápido iones que otros. ¿Me explico? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Y esto va en función de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde lo puedo ver de manera muy fácil? En la siguiente. ¿Quieres borrar? Para que les quede claro. ¿Ya? ¿Dónde les va a quedar más claro esto que les acabo de decir? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? Un fármaco es una sustancia química que se va a administrar a cualquier ser vivo para producir un efecto. ¿Se acuerdan que los dije antes de irnos de vacaciones? Y les dije que la absorción puede ser directa o indirecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ok. Vamos con la vía más común. La oral. La oral
Primero tengo la boca, donde tengo la amilasa. ¿Estamos? Siguiente lugar, estómago. Tercer lugar, intestino. Y vámonos con los dos compuestos más comunes. Un fármaco ácido, un fármaco básico. Todo compuesto, todo medicamento, para poderlo administrar, va protegido. ¿Por qué va protegido por vía oral? Porque si yo tengo amilasa, la amilasa es una enzima, ¿podrá disgregar esto? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tiene que lograrse ir protegido para moverse a lo largo. pH del estómago, en promedio. Ácido. pH. Ya se queda así. Promedio. 3.5. Bueno, vámonos desde 1, 2, 3, 4, pH del intestino hasta 7, 8. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Bueno, ¿qué va a pasar? Ahí está el pH. ¿Qué va a pasar? Que esta porquería tiene que entrar y lograrse mover hasta donde encuentre el pH idóneo, donde no debe formar ¿qué? Cargas. No debe de haber presencia de carga para que se pueda ¿qué? Absorber. ¿Me explico? En el básico está peor, en el básico debe ir todavía más protegido para moverse hasta encontrar el pH donde otra vez no haya presencia de qué y se pueda absorber. Eso les hace tener a lo que exactamente ustedes tienen: tabletas, trajeas, comprimidos, perlas, etcétera, que cada una de estas tiene un diferente sitio de qué, de absorción, por eso existen eso. Ah, pero ¿qué? Ahí viene la problemática. Este pH se puede modificar. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo tomarme la pastillita con agua que con Coca-Cola, que con café, que con juguito, que con yogur. Porque si yo no me lo tomo con esto, modifico este pH. Y si modifico este pH, modifico el lugar de absorción. Y si modifico el lugar de absorción, no se absorbe. Y por consiguiente, todo lo demás que creen, ya valió. ¿Me explico? Por eso sí se modifica. Por eso el pH es relevante. Por eso el pH está modificando la solubilidad y el coeficiente de iodación. La ley de Fick es relevante porque no deben de formar cargas, pero nosotros mismos nos afectamos eso. Los medicamentos ya están hechos, pero nosotros no los aceptamos. ¿Me expliqué? ¿No hay dudas? Entonces, aquí va este proceso. Segundo, Q es el coeficiente de partición. ¿Qué quiere decir? Que una sustancia es soluble tanto en agua como en grasa. Aquellos cuyo Q sea cercano a 1, quiere decir que son solubles en ambos, tanto en agua como en grasa. Quiere decir que son compuestos que se absorben como rápidamente y se distribuyen aquí rápidamente. Desafortunadamente la mayoría de los medicamentos tienen su Q cercano a 1. Ejemplos de los más comunes que ustedes se van a enfrentar y ustedes los han visto: todas aquellas personas que tienen problemas cardíacos, que les dan por vía sublingual nitroglicerina, ustedes han visto que el efecto es muy ¿qué? Entra, produce efecto y le beneficia, porque su absorción es rápida y su distribución es rápida, porque su Q es cercano a ¿qué? Tiene la posibilidad de ser solubles en ambos medios, pero no todos son iguales. ¿Sí me expliqué? Y en la superficie de absorción se refiere a las extensiones. Y aquí lo podemos ver: ¿dónde tengo mayor superficie de absorción? ¿En estómago o en intestino? Intestino. Entonces, si ustedes se fijan, el intestino compuestos apolares o polares. ¿Qué es apolar? ¿Qué damos? Lipofílico. ¿Yo puedo administrar algo apolar directamente a la sangre? No. No. Quiere decir que es la diferencia. Para poder administrar intravenoso tiene que ser 100% ¿qué? Polar. Si no es polar, no puedo administrar. ¿Sí quedó? ¿Dudas? ¿Le puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Ahí no se vemos. Ya sé, güey. Tengo que recargar. Gracias. No, pon la botella acá. Tipo de absorción. Tipos de absorción. Pasiva, Ajá. difusión pasiva y activa. Y Tipos. Ahí está. 1, 2, 3. modificación.
4, justo lo que dijo su compañero. Primero tenemos Difusión primero pasiva. tenemos la difusión, que se puede dividir en simple y facilitada. Segundo, Filtración. transporte activo. Tercero, la Endocitosis. antes de eso, Pinocitosis. Facilitada. antes de eso. Filtración. Filtración. Filtración y la cuarta, Pinocitosis. deglución celular, que es la que tú me decías. Ya más o menos tienen una idea. Simple va a favor De gradiente. de gradiente de concentración de más a menos, ¿estamos de acuerdo? No necesita ATP y por consiguiente así tampoco necesita de un transporte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Facilitada sigue siendo a favor de un gradiente de concentración, Pero por ¿sí? proteínas. No necesita ATP, pero sí necesita en cierto momento de una ¿qué? Proteína que le ayude. ¿Estamos de acuerdo? Transporte activo va en contra del gradiente de concentración, va así, va en contra del gradiente de concentración, necesita ATP y además necesita de una ¿qué? De una proteína de un transporte. La filtración está en función de un poro, o sea, del diámetro de ese poro. Si el poro es más pequeño y el compuesto es más grande, no pasa. ¿Estamos de acuerdo? Y la deglución celular, justo lo que ustedes me dijeron. Fago, endo, Pino. pino y exo. Pero si ustedes se fijan, esto ya es cuando está en el interior, no en el exterior. Quiere decir que si cuando yo me tomo los medicamentos, casi el 80% de los medicamentos se van por la difusión que Facilitada. simple, por la simple. ¿Estamos? Y de ahí para abajo. ¿Estamos? ¿Ya no hay dudas? Ya acabé absorción. ¿Seguros que no quedó claro? ¿Que no hay dudas? Bueno, vámonos con el siguiente. Ok, A, Sí. ya quedamos que es apolar, no debe formar cargas y entonces a como dé lugar debe de pasar la membrana celular, quedamos que va del medio exterior al medio ¿qué? Interior. Y entonces el siguiente proceso, aquí ya se modifica, quiere decir Distribución. que es la distribución, donde lo que yo estoy manejando es concentración ¿qué? Plasmática, que son los miligramos en función de los mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Ya va acá. Pero esta porquería sigue siendo apolar, ¿sí o no? Yo nunca la he modificado, sigue siendo apolar. Es lipofílica. ¿Estamos de acuerdo? No puede estar libremente ahí. Entonces, ¿qué creen? Al entrar acá, ya no puede moverse libremente y por consiguiente necesita de un ¿qué? De un transporte, a fuerzas. Y por consiguiente se presenta un complejo. Y al presentarse el complejo ya tengo dos tipos de fármacos. Un fármaco libre y un fármaco con jugada. ¿Les fijaron? Hay dos. Y eso quiere decir que entonces los factores cambian. ¿Por qué? Porque voy a tener varios factores que me afectan aquí. Primer factor, tipo de transporte. Segundo factor, tipo de receptor. Tercer factor, capacidad de almacenaje. Cuarto factor, flujo sanguíneo. Quinto factor, capacidad para atravesar membrana celular y o capilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? El medicamento se mueve a lo largo de 4 medios. Esto sería medio ¿qué? Acuoso. Sanguíneo. Vascular. Ah. Vascular. Este sería un capilar. Después tendría aquí
Una célula